¿Cómo? Es que me dijo algo al oído y solamente le pregunté para estar seguro. Entonces me dijo que me amaba. Pero ese es aquí entre nos, ¿verdad? Que no salga de nosotros en esta mañana. Bueno, buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. Buenos días. No pueden hablar. Tienen que levantar su mano nada más para responder. Amén. Ok, listo. Damos una cordial bienvenida no solamente a ustedes, hermanos, sino también a todos los hermanos que a través de nuestra página en Facebook también nos están siguiendo a través de esta transmisión. Y también pues ellos están celebrando un culto, pero de una forma virtual y nosotros de una forma presencial. Así que cada uno de ustedes en sus casas, muchas gracias por permitirnos entrar, hermanos, en la intimidad de sus hogares. Y en esta mañana también quiero dar una cordial bienvenida a varias personas que nos están acompañando por primera vez. Queremos decirles muchas gracias por venir, gracias por preferir en esta mañana estar acá con nosotros que de repente haciendo otras cosas, pero le damos muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Y a todos ustedes, queridos hermanos, quiero invitarlos en esta mañana que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel capítulo 3. Versos 16 y verso 17. Seguramente ya es un texto muy famoso, un texto muy conocido por la mayoría de ustedes. Y quisiera solamente hoy poderlo leer como parte de una referencia que quisiera tener en esta mañana al tema que vamos a abordar. El tema que vamos a compartir en esta mañana, hermanos, es la segunda parte del tema que compartí la semana anterior con respecto a una nueva generación. Ya ustedes están en el contexto de lo que hemos hablado, entonces voy a servirme en esta hora poder leer esta escritura para cada uno de ustedes y dice así. Verso 16 del capítulo 3 del profeta Daniel. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen la estatua que has levantado. Yo creo que cada uno de nosotros tiene entendido de qué se trataba esta situación. Todos sabemos el contexto en el que se está desarrollando. El rey Nabucodonosor había mandado a construir una imagen, una estatua de él mismo, una reproducción de él, para que la gente, cuando escucharan el sonido de los tambores, se pusieran y se postraran delante de la imagen. Aquí tenemos a tres personajes que la Biblia nos habla, y ellos con toda solicitud, con toda vehemencia, cuando ellos escuchan ese edicto, ellos ya estaban resueltos en su corazón con respecto a qué lo que tenían que hacer. Es interesante que ahí no vemos la participación de nadie tratando de empujarlos a ellos a tomar una decisión como la que tomaron, sino que parece ser que esta decisión ya estaba en ellos, ya estaba en su corazón, estaban determinados a que ellos no iban nunca jamás a postrarse delante de la imagen de aquel rey Nabucodonosor, ni mucho menos delante de los dioses paganos del imperio babilónico. Ellos estaban resueltos en todo esto. Cuando nosotros observamos todas estas características de estos personajes, que son personajes que se van a desarrollar dentro de un periodo crítico, dentro de un periodo difícil en la historia del pueblo de Israel, como fue
los 70 años de la cautividad de Judá. Ustedes ya le hemos hablado bastante acerca de toda esta historia, pero es interesante que estos tres muchachos, y juntamente con otros, están resueltos en su corazón a cómo ellos debían de vivir, cuál era el nivel de compromiso, cuál era el nivel de responsabilidad que ellos tenían con respecto a su fe. Ellos estaban resueltos en su vida, y es importante que cuando miremos esto, están en una de las situaciones más difíciles que alguien pueda estar. Los encontramos no solamente dentro de un periodo de cautividad, de vergüenza, de oprobio para ellos, sino que ahora también la vida de ellos es puesta en peligro. Una cosa es estar en otra ciudad, en otra nación cautivo, y otra cosa es cuando ya la vida está peligrando dentro de esa misma nación. Y esta es la situación que tenemos de estos tres muchachos, que cuando miramos y hacemos lectura de esta escritura, no nos cabe la menor duda de la convicción que ellos tienen, no nos cabe la menor duda de lo que ellos están reflejando y mostrando. Y cuando nosotros miramos a todos ellos y miramos esto, sinceramente yo creo que todos nosotros debemos de considerar con bastante profundidad en nuestro corazón que esta es la nueva generación que debe de saltar en estos tiempos también. Es la nueva generación que debe mostrarse en estos tiempos en el cual nosotros nos encontramos. Y cuando miramos esas características en la vida de ellos, debemos por supuesto de pensar y debemos de considerar que esas no son características ajenas a ellos, sino que deben de ser las características propias nuestras también, de todos aquellos que profesamos una fe en Cristo Jesús. Ustedes y yo como iglesia en este tiempo tenemos la gran necesidad de poder analizar esas características de estos hombres y poder imitar su fe, poder imitarles a cada uno de ellos, porque creo sinceramente que en este tiempo también nos encontramos en situaciones bastante difíciles con respecto a nuestra fe. La deserción de muchos creyentes en muchas congregaciones, y por supuesto que no me cabe la duda que también dentro de nosotros puede existir la deserción. El hecho de poder regresar hoy a servicio de forma presencial no está significando de ninguna forma, hermanos, que tenemos una gran fe. Lo que está significando es que hemos vuelto nuevamente a aquellas cosas que hemos estado acostumbrados por mucho tiempo. Hoy nosotros debemos de pensar que en la gran oportunidad que Dios nos brinda de poder regresar nuevamente a nuestros edificios y de poder celebrar este tipo de servicio de forma presencial, creo que sería una gran lástima desperdiciar este tiempo y venir de repente de una forma como hemos acostumbrado a hacerlo tradicionalmente, que de repente entramos dentro del edificio, tenemos todo lo que tenemos y salimos de repente igual que como entramos. Creo que sería una gran pena y un gran desperdicio no poder aprovechar este tiempo para poder escuchar en nuestro corazón la voz de Dios y qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de los personajes dentro de esta historia, que parece ser que con toda intención Dios los ha puesto ahí para tener una voz, para que se alce una voz en este tiempo también y podamos nosotros comprender cómo es que se puede vivir a una altura, a un máximo esplendor de nuestra fe en momentos difíciles. Y les hablo por supuesto de los personajes que ya hemos hablado. Por ejemplo, les hablo de un Esdras, les hablo de un Nehemías. Pero cuando hablo de un Esdras, no solamente estoy hablando de él en el tiempo histórico, sino también de todos aquellos personajes que en el libro de Esdras capítulo 8 se nos mencionan, capítulo 7, se nos mencionan. Que no solamente es Esdras que viene bajo una cultura distinta, no es solamente Esdras que viene bajo un espíritu y un corazón diferente. Es un hombre que ha aprendido allá en el exilio a tener una relación con Dios profunda. Es un hombre que por lo que vemos que él comienza a hacer cuando está de regreso en Jerusalén, las cosas que él hace, no nos cabe la menor duda que estamos ante la presencia de un hombre que ha sabido relacionarse en el exilio, de un hombre que ha aprendido la disciplina del Señor, de un hombre que ha aprendido a ser corregido por Dios fuera de su ciudad natal. Pero también nos habla de levitas que venían con Esdras, también nos habla de sacerdotes que venían con Esdras, también nos habla de personas que venían con Esdras, que no nos mencionan detalladamente los nombres de esos personajes y parece entonces que queda en el anonimato.
Pero es por eso digo en esta mañana que no solamente nos habla de un Esdras, sino de toda la compañía que regresa con él. 12 años más tarde, después de la llegada de Esdras a esta ciudad de Jerusalén, va a llegar también Nehemías. Y entendemos todo y conocemos toda la historia de este hombre Nehemías, un hombre extraordinario. Pero también hablamos de un Daniel que va a surgir y va a ser llamado al ministerio profético dentro de un tiempo disciplinario de Dios para su pueblo, dentro de un tiempo donde la vergüenza era la característica principal de aquella nación, pero Dios levanta un hombre como fue Daniel, un hombre con una fe tremendísima. Pero también nos habla de un Sadrach, de un Mesac, de un Abednego, también que nacen dentro de ese periodo de cautividad, dentro de toda esa crisis moral, espiritual, social que vivía la nación de Judá en ese otro país cautivo. Miramos cómo esos muchachos son extraordinarios, por supuesto. Pero no solamente hablamos de ellos, también hablamos de una Esther, de una mujer que va a nacer también y va a surgir y va a ser protagonista de una gran historia dentro de un periodo así difícil. Pero cuando observamos detenidamente las características, y quisiera enumerarle por lo menos 4 o 5 características que todos estos personajes van a tener en su vida. Y esto nos está hablando, por supuesto, de virtudes que hay en el corazón de ellos, que bueno sería poderlas conocer y bueno sería para nosotros poderlas adoptar también en nuestra vida. Permítame hablarles entonces de la primera característica que yo encuentro dentro de estos personajes. Y como digo, estas características van a estar presentes en todos esos personajes que la Biblia nos menciona en el tiempo de la cautividad. Por ejemplo, una de las primeras cosas que podemos ver es la fe inquebrantable de cada uno de ellos. Esa fe inquebrantable de esa mujer llamada Esther. Esa fe inquebrantable de un Daniel. Esa fe inquebrantable de un Sadrach, de un Mesac, de un Abednego. Esa fe inquebrantable de un Esdras. Esa fe inquebrantable de un Nehemías. Y cuando hablo de una fe inquebrantable, es de una fe que no se negocia. Es de una fe que no se amolda al mundo, que no se amolda a las circunstancias, que no se amolda a las situaciones que están en contexto de ese momento histórico para ellos. Es una fe que no va a negociarse, es una fe que no se va a quebrantar. Y miramos a un Daniel escogiendo el foso de los leones, que literalmente está escogiendo morir, pero no va a renunciar a su fe, no se va a quebrar ante la amenaza de muerte. Igualmente sus 3 amigos escogieron la muerte. Esther escogió la muerte, Esdras también, Nehemías también. Ellos hablan de los peligros que tuvieron que recorrer, y eso por supuesto nos habla de una posible muerte para ellos, pero a pesar de todo eso mantuvieron su fe. Es gente que les miramos ahí con una fe inquebrantable, y hoy nosotros tenemos la obligación de preguntarnos cómo es nuestra fe. Y no hablo de esa fe para generar poder, no hablo de fe para generar milagros. Hablo de la fe en cuanto a la conducta, en cuanto a la vida práctica de ellos, en cuanto a lo que ellos han dispuesto en su corazón a hacer para con su Dios. Pero también podemos ver en ellos una profunda convicción. Convicción en lo que se cree, pero convicción también en quien se cree. Y esto es extraordinario lo que miramos en ellos, porque a pesar de todas las cosas que podemos mirar en las Escrituras con respecto a su vida, podemos verle en una convicción profunda, una convicción en lo que se cree, una convicción en la ley, una convicción en la palabra de Dios, convicción en sus corazones. Pero esta convicción no solamente era que estaban plenamente convencidos de que lo que estaba en la ley de Dios era palabra de Dios, sino también convicción en quien se cree, en Dios, el Dios de sus padres, como lo menciona Daniel, como lo menciona Esdras, lo menciona Nehemías, y lo van a mencionar también los otros 3 muchachos en ese tiempo. Es convicción en lo que creemos y convicción en quien se cree. ¿Qué grado de convicción nosotros tenemos también? ¿Qué clase de convicción tenemos en la palabra de Dios?
Lo que podemos observar muchas veces en muchas circunstancias y que de repente ha sido expuesto en toda esta pandemia que hemos tenido, en la cuarentena que ha habido para las iglesias. Lo que podemos observar es que muchos estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo litúrgicamente, pero no había un convencimiento real acerca de la palabra del Señor. Por eso hoy la deserción en muchas congregaciones, muchos creyentes que no volverán, y les digo, no volverán a menos que la gracia de Dios los vuelva a alcanzar. Porque una vez que hemos conocido la gracia y nos apartamos de la gracia, no pensemos de que yo puedo regresar cuando quiero, que yo puedo volver cuando quiero. No va a ser así y nunca será así, a menos que la gracia de Dios una vez más te alcance, porque nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús si primeramente la gracia de Dios no nos toca. Fue triste para mí en este tiempo, a mediados de esta pandemia, de esta cuarentena de los 8 meses que llevamos, recibir a un muchacho que hacía muchos años había estado acá. Hoy estaba con su familia, estaba con sus hijos, con su esposa, y un día me llama desesperado y me dice: pastor, necesito por favor que me atienda. Yo dije: véngase de una vez, vamos a hablar. Y cuando aquel muchacho llega a la oficina, comienza a llorar y a decir: pastor, no sé qué me pasa, quiero volver a Dios, quiero volver al Señor, quiero volver a la iglesia, pero no puedo hacerlo, no sé qué es lo que me está deteniendo para volverlo. Yo dije: mira, la verdad es de que tú nunca vas a regresar a Cristo, no vas a regresar a Dios, no vas a regresar a la iglesia, a menos que Dios te vuelva a tocar con su gracia, porque ya no es un asunto de nosotros volver a Dios, es un asunto de Dios obrando en nuestras vidas. Hoy muchos tenemos que descubrir eso. Y todo esto ha sido expuesto durante todo este tiempo, porque no había una convicción profunda en lo que creemos. Pues cuando creemos algo, no importa si estamos aquí, no importa si estamos en la calle, no importa si estamos en las montañas, no importa donde quiera que nos encontremos. Cuando hay convicción en la palabra de Dios y convicción en quien creemos, no importan las circunstancias, siempre estaremos firmes, siempre estaremos creyendo lo que hemos decidido creer en nuestro corazón. Pero también encontramos dentro de esto no solamente esa fe inquebrantable, no solo esa profunda convicción, sino también un hondo deseo de que Dios sea glorificado en todo y que Dios sea conocido entre todas las naciones. Eso lo podemos ver claramente en la vida de todos esos personajes. Los vemos con una intención clara en sus vidas, un deseo profundo en su corazón, hondo en su corazón, de que Dios fuese glorificado en ellos, aún en tierra extranjera. Aún cuando sus vidas corrían peligro, la intención en el corazón de ellos era glorificar a Dios. Y podemos ver que a través de esta acción en los tiempos de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego, podemos ver que el resultado de esa intención en el corazón de ellos, de que Dios fuese glorificado, Nabucodonosor mandó a botar su imagen, mandó a botar el ídolo que él había construido delante de él para con todo el pueblo, y dijo: de hoy en adelante, cualquier persona que hable mal en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea muerto, y toda su descendencia, toda su casa sea molida, por cuanto ha ofendido el nombre del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. ¿No les provoca eso a ustedes? Darle un aplauso al Señor y decir: bendito Dios por esos hombres, bendito Dios por esos hombres, por esas mujeres extraordinarias, cuya característica en su corazón, un profundo deseo de que Dios fuera glorificado. Pero la próxima característica nos habla de un amor invariable por Dios, de un amor que no tiene mudanza en el corazón de aquel creyente,
Un amor que no fue variado por las circunstancias que ellos vivieron, por las penas que vivieron, por los sacrificios que vivieron. Ese amor no fue variable en ellos, no fue mutable, no cambió. Ese amor se mantuvo y se hace notorio, se hace manifiesto cuando se expresa al pueblo y a la obra de Dios. Y eso lo vemos claro en la vida de todos ellos, en especial en la vida de Esdras, en la vida de Nehemías y en la vida de Esther también. Lo miramos claramente cuánto amor había en el corazón de ellos para con Dios, pero no es un amor que se queda reducido dentro en el interior de nosotros, sino que es un amor en el corazón de ellos que explosiona, se manifiesta, se transfiere para todo aquello que representa a Dios en su vida, para la obra de Dios, para el pueblo del Señor. Es un amor invariable. Sadrach, Mesach le respondieron a Nabucodonosor: Rey, no tenemos nada que responderte. Tú ya sabes cuál es nuestra decisión. Porque Dios nos puede librar del horno y nos va a librar de tu mano. Pero si Dios no nos libra, tampoco nos importa. Qué extraordinario. Estoy parafraseando, la Biblia no lo dice así. Solo estoy poniendo al lenguaje de Alajuelita. No tenemos nada que decirte con respecto a este tema, Nabucodonosor. Si nos quieres matar, dele viaje. Dios nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco nos importa, porque no nos doblaremos. Qué amor más inquebrantable hacia Dios. Nos parece eso algo parecido a nosotros, que a veces suele pasar que cuando Dios nos responde como yo quiero y en el tiempo que yo quiero, nos divorciamos de Dios, nos peleamos con Dios, nos peleamos con la fe, nos peleamos con la iglesia, nos peleamos con todo mundo. Pero en cambio estos hombres los tenemos aquí, estas mujeres los tenemos aquí en la historia. En las peores circunstancias de su vida, su amor no fue afectado en lo mínimo, su amor por Dios y su amor por el pueblo de Dios. Un Esdras allá en la capital, un Nehemías en la capital del imperio persa, con grandes comodidades, pero prefirió la humillación, prefirió y escogió el sacrificio por un pueblo como el de Judá. Un amor manifiesto. La quinta cosa que podemos ver en ellos es una disposición total a la negación, una disposición total a la renuncia, una disposición total al sacrificio, una disposición total a perder todas las cosas, a perder lo que sea necesario perder por causa de su fe. Amén. Amén, hermanos. Recuerden que amén es aquí, ¿ok? O aquí. Si usted levanta los dos brazos, va a significar un profundo amén. ¿Ok? Bien. Después de ver estas características que obviamente son impresionables, que obviamente desafían el corazón, el carácter y la fe de cualquiera de nosotros en estos tiempos. Una fe de hombres y mujeres que sin lugar a dudas en esta mañana hasta el más duro de nuestros corazones nos tiene que hacer pensar en algo. Aún en los que de repente podemos estar aquí o nos pueden estar viendo en sus casas, pero que de repente estamos pensando en otras cosas que debemos hacer en la tarde. Le digo, estas características nos tienen que golpear el corazón y hacernos mirar hacia adentro y hacernos una gran pregunta. ¿Cómo es que surgen estos hombres y estas mujeres? ¿Qué es lo que hace posible que estos hombres y estas mujeres tengan este desempeño en momentos así? Creo que hoy el tiempo en el que estamos y los tiempos en que vamos a vivir los próximos meses van a exigir de parte de Dios a cada uno de nosotros un nivel de ese tipo.
Estamos en un tiempo disciplinario de Dios para la iglesia, donde de una forma intencional es como si Dios de repente dijese: se quitan todo, van a ir solamente a escucharme. Van a estar para escucharme, van a reunirse para escucharme. Y este tiempo es un tiempo donde va a exigir de parte de nosotros estas mismas características. Entonces lo que necesitamos preguntarnos hoy es: ¿cómo es que esto surge? ¿Cómo es que se puede llegar a ese punto? A ese nivel de vida, de testimonio en la fe. ¿Le gustaría a usted saber cuál es el detonante que hace de un hombre común y corriente un hombre extraordinario? ¿Tiene usted en esta mañana el interés como creyente al analizar estas características, valorarlas y sopesarlas personalmente, y que de repente nos encontramos nosotros en nuestra vida carente del peso suficiente para igualar esto? ¿No le interesaría a usted conocer cómo es que se puede llegar a este nivel? ¿Cómo es que podemos llegar a este punto? ¿Quiere usted saberlo? ¿Quieren saberlo? Si alguien quiere saberlo, un sí es levantar la mano, el brazo, perdón. Algunos no están convencidos, levantaron nada más, hicieron una media levantada, o sea, están más o menos. Otros están terribles porque ni la mano levantan. Déjeme decirle que hay una sola cosa que lleva a un hombre y a una mujer a ese nivel. No son los ministerios, no son los dones, no son los talentos, no son las medallas que portamos dentro de una congregación, no es lo que hacemos litúrgicamente dentro de una iglesia, no son los seminarios, no son las oraciones con ungimiento de aceite de oliva virgen traído de Israel. Le voy a decir en esta mañana, por el testimonio de la palabra, qué es lo que hace posible que en situaciones y dificultades y crisis como la que estos hombres vivieron, qué es lo que hace posible para que hombres como ellos surjan en la historia y cambien el curso de una historia. ¿Están listos? Se lo voy a definir con una sola palabra. Y esta palabra es la que va a enmarcar el hecho del por qué estos hombres fueron lo que fueron. Y esa palabra es devoción. 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 Y de repente viene a nuestra mente el concepto tradicional religioso heredado de la religión oficial cuando pensamos en devoción. Pero la definición más clara en la Biblia de devoción tiene que ver con la profunda admiración y respeto que tenemos en nuestro corazón hacia alguien que admiramos por sus virtudes. Es alguien que nos atrapa. Devoción es algo que nos aprisiona, nos amarra, nos ata. Devoción es algo que no solamente nos atrapa, nos consume, nos derrite. Cuando estamos ante alguien que nosotros admiramos por sus atributos. Es alguien que merece de parte de nosotros todo el respeto por causa de sus atributos. Cuando pensamos en la vida de un Daniel, cuando pensamos en la vida de estos hombres que están allí, que no eran protagonistas, y les digo una cosa, tampoco buscaron ser protagonistas, solamente tomaron la decisión de vivir como se debe de vivir por causa de su devoción a Dios. Cuando hablamos de un Daniel en el capítulo 1, verso 8, si no me equivoco, del libro del profeta Daniel, cuando encontramos las palabras más conocidas de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey. ¿Sabe usted por qué Daniel tomó la tremenda decisión de no comer manjares delicados ofrecidos por el rey?
La razón por la que Daniel no los tomó es porque Daniel sabía que todas aquellas carnes y manjares que iban a ser puestos delante de él, primeramente habían sido ofrecidos a dioses paganos. Y por causa de la devoción en el corazón de Daniel, Daniel recuerda la ley, Daniel vuelve a la ley, Daniel vuelve a la palabra de Dios. Y Daniel dice, no me contamino con eso. Devoción. Devoción es aquel elemento que nos lleva a una pasión profunda de nuestro corazón. Es algo que quema nuestro corazón. Es algo que nos atrapa, nos atrae, nos consume. Que no tiene que ver con un culto. No tiene que ver con una predicación. No tiene que ver nada con un ministerio. No tiene que ver nada con lo que hacemos dentro de la liturgia de un culto. Esa devoción que despierta en nosotros pasión por Dios, solo se alcanza en lo profundo de tu corazón. Nace en nuestro corazón. No nace en nuestros ministerios, no nace porque soy pastor, no. Nace en mi corazón, en la intimidad con Dios. Pasión. Pasión que nos atrapa. Pasión que quema nuestro corazón. Es un desespero por algo o por alguien. Es como estar enamorado. Usted se ha dado cuenta de tantos muchachos en la iglesia y muchachos y muchachas que se enamoran. Y cuando uno dice, mira, se enamoró de aquel, digo, esa muchacha le falta cerebro. Y tratamos de despegar aquella relación. ¿No es cierto, padres? ¿No es cierto, líderes? Que cuando miramos un tipo de relación así, nos agarramos el pelo y decimos, Dios mío, aquí hay problemas. Y los padres nos esforzamos por decir a aquella muchacha o aquel muchacho enamorado, de repente para nosotros la persona incorrecta. Y decimos no, y decimos no, y decimos no, pero pareciera que entre más decimos no, el muchacho y la muchacha más se prenden de aquel individuo. ¿Verdad que sí? Confiésenlo. ¿Sabes por qué no se puede cambiar eso? Porque está enamorado. Se está enamorado. Y se sabe perfectamente, se sabe científicamente que cuando un corazón y las emociones se enamoran de una persona, pierde la capacidad racional en gran parte, aunque usted no lo crea. Cuando alguien se enamora de esa forma, cuando llega el enamoramiento que no es amor, es enamoramiento, se pierde una gran parte o parte de nuestra capacidad racional, donde no se mide nada. Solo se vive en lo que siento. Cuando entonces miramos a estos hombres y a estas mujeres con una viva devoción por Dios, una profunda pasión que los lleva no solo a estar enamorados de Dios, sino a amar a Dios. Es esa devoción que no nos permite a nosotros calcular el gasto. No nos permite calcular la entrega. No nos permite valorar el sacrificio. Hacemos caso omiso al precio que hay que pagar por caminar en la fe verdadera con Cristo. No lo medimos. No nos importa tampoco cuánto debamos de pagar. Lo único que queremos es estar con el Maestro. Lo único que queremos es estar con el amado. Lo que queremos es caminar con Dios. No nos importa el precio. Pasión, devoción, atracción por Dios. Pero por supuesto que cuando pensamos en esto, con solo pensarlo, ya la pregunta inmediatamente surge en nuestro pensamiento diciéndonos, ¿y cómo logro esto? Lo quiero, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro esta pasión? ¿Cómo logro esta devoción a Dios? Yo quiero decirle a usted, usted no puede. ¿Me escuchó bien? No puedes. Se lo voy a decir otra vez. Inténtelo.
en usted mismo. Inténtelo en sus fuerzas y terminarás frustrado porque usted no lo puede lograr. El entrar en este nivel de devoción, el entrar en este nivel de pasión, el entrar en este nivel de enamoramiento y de amor con Dios, como dije y vuelvo a repetir, no escatima nada. Ocurre cuando eres tocado por la gracia de Dios. Cuando Dios despierta tu espíritu. Cuando Dios provoca y produce en tu corazón el querer como el hacer. Si bien es cierto, es una obra de gracia, absolutamente una obra de gracia, donde muchos de repente queremos ese nivel y no lo logramos. De repente lo deseamos, pero no lo logro alcanzar. Lo que necesitamos es que la gracia de Dios nos vuelva a alcanzar, nos vuelva a tocar una vez más, como aquel primer día en que la gracia de Dios te alcanzó cuando te salvó. ¿Recuerda usted ese momento? ¿Recuerda usted la pasión que había en tu corazón cuando fuiste alcanzado por la gracia bendita de Dios? Estabas desesperado para que las puertas del edificio se abrieran para ir al culto. Estabas desesperado por llegar a casa para tirarte al suelo y orar y levantar tus manos al Señor y tener un tiempo profundo con Dios. ¿Recuerdas aquellos tiempos donde la gracia de Dios te alcanzó y había un hambre, una sed por conocer la palabra de Dios? Torpemente íbamos a la Biblia, leíamos tantas cosas, entendíamos mal, pero seguíamos leyendo. ¿Recuerda usted? ¿Recuerda usted cuando fue alcanzado por esa gracia? Aquel fuego que había en tu corazón por querer servirle a Dios. No importa en lo que fuera, no importa en lo que me pusiera, solamente quería corresponder al gran amor de Dios que me había alcanzado a mí, una persona indigna. ¿Recuerdas esa pasión? Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde quedó ese tiempo? Le estoy preguntando dónde quedó ese tiempo. Si es que recuerdas dónde quedó, por supuesto. ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellas palabras que un día pronunciamos porque la gracia tocó nuestro corazón en un momento determinado y nos comprometimos con el Señor? Dijimos, te vamos a servir en lo que sea y como sea. Te voy a servir, te voy a glorificar. Quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para tu honra. ¿Dónde está? Ahora, ¿te das cuenta? Mucho lo perdimos y no nos dimos cuenta que lo perdimos. Y la razón por la que no nos hemos dado cuenta, tal vez hasta hoy, que lo hemos perdido, es porque tradicionalmente hemos entrado en edificios para brincar, para cantar, para escuchar predicaciones, para ver una serie de artes en la iglesia, que lo único que hicieron fue anestesiarnos para no darnos cuenta que ya la pasión y la devoción de Dios se había perdido. Lo único que queríamos era el entretenimiento y el show, pero no una vivencia con Dios. ¿Dónde la dejaste? Aquellos hombres que nosotros vemos allí, esas mujeres que vemos reflejadas en esa historia, no son hombres extraordinarios en sí mismos, no son hombres especiales. Daniel no fue un hombre especial. Sadrach, Mesach, Abednego tampoco fue un hombre especial. Nehemías y Esdras tampoco. Esther tampoco fue un hombre o una mujer especial. Fueron hombres y mujeres alcanzados y tocados por la gracia de Dios para convertirse de hombres comunes a hombres y mujeres extraordinarios en la fe. No hay otro camino. Pero qué triste es cuando nos encontramos en la vida y descubrimos que lo que en mí hay es de todo menos devoción por Dios.
Y usted dirá, pastor, ese mensaje tal vez es para otros, pero no para mí. Déjame hacerte dos preguntas y te vas a dar cuenta cuánta devoción hay en tu corazón. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando abre sus ojos? ¿Qué es lo primero que hace cuando pone un pie sobre el piso en la mañana? ¿Qué es lo primero que usted hace? Por supuesto, no puede haber una respuesta de usted. No puede hablar. Porque Dios no quiere tus palabras. Dios quiere ver tu corazón hoy. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo primero que hacemos en nuestra vida? Cuando despertamos una mañana, cuando abrimos nuestros ojos, cuando nos damos cuenta que estamos vivos, que estamos respirando, que podemos movernos, podemos perecer un poquito en la cama. ¿Qué es lo primero que hacemos después de eso? Cuando hay devoción, no importa si los chiquillos tienen que ir a la escuela, en el caso cuando iban a la escuela. No importa si al marido hay que prepararle el alimento. No puedo mandarlos sin prepararlos, por supuesto. Entonces eso va a significar que yo despierte más temprano. Pero no me importa despertar más temprano. Lo primero con quien yo quiero hablar y al primero que quiero encontrar cada mañana no es a mi esposo, no es a mi esposa, no es a mis hijos, no son mis intereses terrenales. Lo primero con quien yo quiero encontrarme es con aquel que me ha alcanzado por su gracia, el que me ha amado, el que se ha entregado por mí. Es aquella persona con la que yo me quiero encontrar por encima de cualquier cosa. Devoción a Dios. Primera pregunta fue esa. La segunda pregunta: cuando vas a la cama, ¿cuál es el último pensamiento en tu mente antes de dormirte? ¿En quién piensas? ¿En el novio? ¿En la novia? En el buen tiempo que tuvimos de romance allí en la sala? ¿En quién piensas cuando vas a la cama? Cuando tus ojos están por cerrarse y usted sabe que vas a dormir, pero no sabe si vas a despertar. ¿En quién piensas? ¿Cuál es el último de tus pensamientos? Los frijoles del día de mañana. ¿En quién piensas? Si tu último pensamiento no es Dios, tú no tienes ninguna devoción por Dios. Llámese pastor, llámese apóstol, llámese profeta, llámese diácono, llámese como se llame. Si esta verdad no está en mí, no hay pasión, no hay devoción en mi corazón. Y cuando no hay devoción en mi corazón, no hay posibilidad de hombres y mujeres como estos. Quiero preguntarte, ¿cuándo usted perdió su devoción por Dios? Pastor, usted no sabe cuán mal me ha ido este año, cuán feo la he visto. Pastor, usted no tiene idea. Déjeme decirle, no necesito tener la idea, porque ese no es el tema a discutir hoy. El tema es tu pasión, que está más allá de eso. Porque tengo por cierto que ninguno de ustedes ha ido a la cama sin haber probado por lo menos una tajada de pan cuadrado en el día. Ninguno de nosotros ha llegado al momento donde tenemos que elegir si vivir para Cristo significa morir. Nunca hemos llegado a ese momento y creo que ninguno llegará y tendrá el privilegio y el honor de Dios de llegar a momentos así. Lo que te quiero decir es que si aquellos lo pudieron hacer, nosotros que estamos en mejor condiciones, ¿qué no podremos hacer? Pero si yo descubro en mi corazón que eso no hay en mi corazón, no hay devoción. Hay trabajo, hay de todo, pero no hay devoción con Dios, por Dios. Hoy es un buen tiempo para volver nuestra mirada a Dios y suplicarle una vez más: Señor, por favor, tócame. Y cuando le digo
de orar y decirle: Señor, por favor, tócame. No estoy hablando de que pida una experiencia exótica de calor, escalofrío, de visiones, de sueños. No, estoy hablando de que una vez más supliquemos a Dios pidiéndole: Señor, por favor, toca mi corazón con tu gracia en esta hora. Que mi espíritu vuelva a ser despertado, que vuelva a correr a la cruz, que vuelva a correr al altar de la gracia, que vuelva a correr hacia tu palabra. Por favor, Señor, yo lo necesito. Y déjeme decirle algo: todos nosotros en este lugar necesitamos ser tocados una vez más por su gracia, para volver una vez más a esa pasión, a esa devoción por Dios. No se equivoque. Lo que yo hago en el altar no es muestra de ninguna devoción, es muestra de una responsabilidad. La devoción está cuando salgamos de esta propiedad. Cuando vayas para tu casa, cuando estés en tu casa, cuando tengas que hacer lo que tengas que hacer, ahí se va a demostrar tu devoción por Dios. Sí, señores. He terminado. Póngase de pie, por favor. Quiero que tú pienses por un instante, antes que salgas de acá. Creo que todos nosotros, y si todos nosotros no lo somos, usted disculpe, pero creo que todos nosotros tenemos ardua devoción por el existir en esta vida. ¿Cómo nos desgastamos? ¿Cómo nos desgastamos en tantas cosas por esta vida? Nos enfermamos por tanto afán. Vamos a la cama cada noche estresados, con dolores en todo el cuerpo, por tanto afán, por tanta ansiedad. Noches en velas por cosas que quiero alcanzar en este mundo, por proyectos, por negocios, por mis cuentas. Pero ¿sabe usted que si hoy usted muriera, nada se va con usted? ¿Lo sabías? Nada. No importa cuánto lograste, nada te podrás llevar. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. No al vientre de su madre de regreso, sino a la eternidad. ¿Sí? Quienes le vistan su cuerpo ya muerto, de seguro le pondrán el mejor vestido, mi mejor vestido. Tal vez mi familia tal vez se anime a ponerme un saco, una buena corbata, un buen maquillaje a aquel cadáver. Pero es solo eso. Cuando cierre mis ojos y deje de respirar, habré pasado a la eternidad, donde ya no importa lo que los vivos hagan con mi cuerpo. No importa aquellas canciones, aquellos mariachis, no importan aquellas canciones de Veo en el Cielo. No importa. Nada de eso ya vale. Pastor, no sea duro. No le estoy siendo duro, le estoy siendo sincero. Pero hay una sola cosa que se irá con usted el día que usted muera. Y ponga atención, solo una cosa se podrá ir con usted el día en que muramos. Tu devoción con Dios. Cuando usted sepa que está muriendo y has vivido con una devoción real a Dios, cuando usted sepa que
que el tiempo ya se acercó. No habrá más que alegría en tu corazón, porque dices: me voy de esta vida para abrazarme por la eternidad con aquel que me amó desde la eternidad. Devoción. Cierren sus ojos, piensen. Y nuestros hermanos nos van a guiar en una canción y posteriormente a eso estaremos finalizando. Y piensen, por favor, piensen. Yo quiero decirles: yo necesito devoción por Dios. Yo necesito devoción en mi corazón por Dios. Es mi oración cada mañana, Dios. Pueden cantar, muchachos. Cada mañana es mi oración. Quiero ser como árbol plantado junto a aguas, sembrado en la roca inconmovible, anclado en la verdad de tu palabra, de tu palabra. Quiero ser como árbol plantado junto a aguas, sembrado en la roca inconmovible, anclado en la verdad de tu palabra, de tu palabra. Como el ciervo brama, como el ciervo brama, así clama mi alma, así clama mi alma. Como el ciervo brama por corrientes de aguas, así clama mi alma, así clama mi alma. Quiero ser como árbol plantado junto a aguas, sembrado en la roca inconmovible, anclado en la verdad de tu palabra, de tu palabra. Usted que nos está visitando hoy por primera vez, usted que hoy nos acompaña y nos das el privilegio de tenerle con nosotros. Usted ha tenido un encuentro personal con Cristo, o tal vez un día usted creyó en el Señor y te apartaste, si has estado intentando volver. Pero déjeme decirle que solo la gracia de Dios te puede atraer a sí mismo una vez más. Y hoy usted puede hacerlo. Si hoy usted le pide en su corazón a Dios: Señor, por favor, tócame con tu gracia. Hoy usted puede volver si la gracia de Dios le toca.